Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a estudiar el libro de Eclesiastés, una lección de vida, un camino por donde no ir. Este libro nos va a mostrar lo inútil y realmente la locura de una vida vivida sin una perspectiva eterna. Quiero recalcar que ha existido cierta discusión si este libro debe ser canónico, porque aparentemente lo que nos muestra es la frustración y hasta cierto punto la tristeza, ¿sí?, de un hombre como lo es Salomón. Sin embargo, con tantas referencias a la Torá, al Evangelio, con este libro, es inconcebible no tenerlo en el canon bíblico. Solo para ponerles un ejemplo, ya lo tenemos, por ejemplo, en la Septuaginta, así como en los rollos del Mar Muerto encontrados en las cavernas de Qumran. Entonces queda bastante resuelto el tema de que si debe o no estar en el rango canónico. Este libro, de hecho, va a ser contado por los ojos de un hombre en el cual el mundo podríamos decir que es el más exitoso, pues es considerado el hombre más rico que ha pisado la tierra. ¿Cuántos hoy en día he escuchado que dan todo por escuchar consejos de la boca del hombre más famoso o del creador de tecnología más grande o del multimillonario que muchas veces goza de lujo? Y parece que viviese una vida increíble. Pues prepárense, porque el día de hoy ha llegado ese momento. Y vamos a escuchar consejos de alguien aún más importante que cualquier magnate de esos tiempos. Hablo del rey Salomón, ¿sí? Porque aunque ha pasado mucho tiempo desde tiempos de este rey, el pensamiento sigue siendo el mismo. Y esa frase tiende a ser: la llave de la felicidad es el dinero. Y para poder obtenerlo, tú tienes que prepararte intelectualmente, físicamente, artísticamente, deportivamente, porque en cuanto más te prepares, mayor dinero vas a tener y mayor realización vas a alcanzar. Y así serás más feliz. Por lo tanto, si te falta felicidad, es porque no te preparaste o porque te falta dinero. Ese es el concepto, ¿sí?, que hoy en día se escucha en el mundo. Y eso, este libro, es el culmen de toda esa teoría. ¿Sí? La mejor preparación fue la de Salomón. La mayor opulencia económica que llevó hasta a despreciar la plata y que fuese comparada con cabrahigos, con arbustos. ¿Sí? Y la realización a tal punto de un hombre de ser considerado el más sabio y que venían personas de otros reinos a conocerlos, es decir, que aún tenían la fama total. Todo esto para concluir que, en palabras del mismo autor, él es el más desdichado de los hombres. Y yo además confío que si estás viendo esto es porque ya viste el resumen del libro, del panorama, sin el cual leer este libro o meditarlo te va a llevar a un estado de depresión. Pero tal como pudimos poner en el nombre de este capítulo, Eclesiastés, una lección de vida, un camino por donde no ir, ¿sí? Este libro no nos enseña cómo es la vida, sino cómo la ve un hombre que la mira debajo del sol, es decir, con una perspectiva mortal, sin mirar lo que está por encima del sol, la eternidad. Y entonces, hermano Lincoln, si usted hace toda esta introducción, ¿y para qué vamos a estudiar este libro? Porque Salomón, su autor, es la forma más elevada de pensamiento humano y de sabiduría terrenal que existió y existirá. Por lo que entender este libro como un camino por donde no ir nos dejará más que claro que no es el camino de las riquezas, no es el camino del adulterio, no es el camino de la opulencia económica lo que le da sentido a la vida, lo que da alegría al corazón, sino, como él mismo lo dirá con dolor antes de morir: debí temer a Dios y guardar sus mandamientos. Este es Eclesiastés, una lección de vida, un camino por donde no ir. Capítulo 1, verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y esta palabra predicador es la palabra hebrea Coelet, que proviene del Strong 6953, que es un asambleísta, ¿sí? También un congregador, se podría entender,
¿sí? Su palabra viene de hecho de la palabra hebrea cajal, que significa eso, una congregación, una asamblea, una iglesia. Y para los que le llama la atención por qué dice allí que es un asambleísta en femenino, ¿sí? Sencillamente en hebreo, para que lo sepan, los cargos así se pronuncian, en femenino. De hecho, en español también van a escuchar que a veces a un juez se le dice su señoría, aunque sea masculino, o a un rey se le dice su majestad, aunque sea, aunque sea un masculino. ¿Sí? De hecho, en el significado de Strong van a ver que claramente dice que hay un seudónimo que puede usarse como el predicador. ¿Sí? Sin embargo, puede también llamarse el congregador, alguien que quiere congregar, alguien que quiere hacer eclesía. De hecho, la palabra en griego para Eclesiastés, que es el título de este libro, quiere decir eso, lo mismo, eclesia, iglesia, el que hace iglesia, el que convoca asamblea, eso es lo que significa este libro. La persona que lo hace, obviamente, es con el objetivo de predicar, por eso este libro también se le llama el predicador. Eso es todo. Palabras del predicador es lo que dice en el verso 1. Ahora, ¿por qué empezar de esa manera? Digo, tú eres rey de Israel, es lo máximo de tus galardones. ¿Por qué no empezar diciendo palabras del rey? ¿Y por qué solamente palabras del predicador? Esto ya nos está dando una pista, ¿sí? De cuál es para Salomón, a esta altura de su vida, el título más importante. Recuerden que Salomón ya es un hombre anciano. Probablemente estas sean sus memorias antes de morir, porque este libro data del 935 antes de Cristo. Pero hermano Lincoln, si se dividieron las tribus en el 930, 931 aproximadamente, prácticamente son sus bitácoras antes de morir, ¿sí? Imagínense esto. Tienes a un Salomón que ha probado todo. Antes de morir está lleno de culpa por cómo ha vivido, de tal manera que ahora desprecia el ser rey y exalta el ser un predicador. ¡Wow! Y es así que cuando descubrimos nosotros también como creyentes lo importante, ¿sí? Uno también llega a ese mismo lugar. Y uno lo puede usar desde la culpa al final de la vida o descubrirlo desde ahora. ¿Sí? Es esa la pregunta que tenemos que hacernos y tal vez creo yo, sin temor a equivocarme, es la demostración más genuina de la fe y de la presencia de Dios en una persona. Cuando ésta desestima lo que ha alcanzado, ¿sí? Y cree que lo que tiene en el Señor, lo que tiene en el Señor es mayor que todo lo anterior. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo entendió. Él tenía mucho de qué regodearse delante de los demás, cuando de hecho lo cita en Filipenses capítulo 3, verso del 5 al 7, que dice: yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que eran considerados los puras sangres, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y esta palabra pérdida en el griego es la palabra kakia, donde viene la palabra caca, de hecho, un excremento, un desecho. Entonces vean ustedes cómo el apóstol Pablo tiene lo mismo, él pudiendo decir de qué linaje venía o cuál era sus cartas y credenciales, él se considera a sí mismo como un esclavo de Cristo y todo lo demás para él es pérdida. Todo lo que pudo alcanzar es así. Entonces, si luego de conocer realmente al Señor o decir que conocemos su palabra, aún seguimos con el deseo de que nos llamen doctor, ingeniero, licenciado, rey, en vez de hermano, siervo o predicador, habría que preguntarnos realmente si hemos conocido al Señor y si hemos conocido su palabra. Ahora, el verso dice que Él es el hijo de David, pero ¿cuál? El que tuvo con Betsabé. Por lo que claramente este hombre conoció de primera mano la lujuria, el deseo de la carne, el homicidio y todo lo que es capaz de hacer un hombre si no pone su mirada fija en el Señor. Algunos creen que lo escribió otro en nombre de Salomón, pero realmente no hay ninguna razón de peso para pensar que hubiera sido otra persona. Está lleno de estos hebraísmos, hablando de que era el rey en Jerusalén, de que hablaba que su sabiduría superó a todos los que estuvieron antes de él, y eso está en el verso 16, cosa que descarta cualquier sucesor
que no hubiese sido realmente Salomón. Y a pesar de todo eso, y a pesar de todo este favor, sigue siendo una lección de vida, un camino por donde no ir. Verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y él deja claro con este hebraísmo de vanidades, todo es vanidad, que es lo máximo. De hecho, vamos a ver que la Biblia está llena de estos hebraísmos. Hemos escuchado el cantar de los cantares. Es como decir lo máximo de lo máximo. Hemos escuchado el santo de los santos. ¿Sí? Quiere decir lo máximo. Es decir, que lo que vamos a ver en este estudio, en este libro, ¿sí? Es lo máximo de lo máximo que una persona pueda experimentar en toda su vida. Y eso espero que sea suficiente, amados hermanos, como para ser sabios aprendiendo de los errores de los demás sin cometer los propios. ¿Sí? Y el predicador va a comenzar este sermón con su primera conclusión, pero mucha atención que no va a ser la última. Él concluye, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta palabra vanidad es la palabra que viene del Strong, H1892, que es la palabra Havel o Hebel, que significa algo vacío, vanidad, transitorio, ¿sí? Insatisfactorio, también como aliento, como humo. También se ha dicho como ídolo. De hecho, cuando el Señor se enoja cuando hacen el becerro, dice, me han llamado a celos con algo que no es, ¿sí? Con algo que es eso, Hebel, que algo que es vano, vanamente, vanidad o vano, ¿sí? Y es interesante porque esta palabra Hebel, cuando nosotros buscamos el principio de la primera mención, nos lleva a Génesis, ¿sí? Nos lleva al nacimiento aparente de un hijo de Adán llamado Abel. Y luego uno dice, ¿cómo puede ser que un justo, como de hecho así le llama el Evangelio al justo Abel, cómo puede ser que de esta manera se ha llamado alguien que realmente fue transitorio en lo literal, pero no en lo espiritual, porque realmente fue alguien que agradó a Dios? Y tiene que ver con que algunos eruditos hablan de que este nombre fue puesto después de este suceso. ¿Y cómo puede ser que a alguien le puedan cambiar el nombre después de un suceso? Porque recuerden que el nombre no es la etiqueta que nosotros pensamos en Occidente, sino que tiene que ver con el propósito o el ejemplo o lo que significó su vida. Entonces, haberlo puesto, Abel pudo haber sido puesto post-mortem o simplemente ya su nombre hablaba de lo transitorio y pasajero que iba a ser realmente su vida en cuestión de tiempo, obviamente, ¿no? Salomón va a señalarnos con este libro que no solamente la vida es vanidad, sino que él cree que todo es vanidad, no una parte. Él piensa que todo. Parecía que cada parte de la vida de Salomón sufre de este vacío. Y es así. Todo es vanidad cuando vas en contra de Dios. Todo es vanidad cuando vives de los ídolos. Todo es vanidad cuando vives en adulterio. Todo es vanidad cuando tu meta en la vida son las riquezas. Entonces este libro tiene la mayor de las verdades hasta que te encuentras con aquel que desprecia todo lo anterior para servir a Dios. Y en ese momento nada es vanidad. En ese momento todo es ganancia. Aleluya. Pero si no es así, entonces vas a repetir las palabras de Salomón hasta el día de tu muerte. Verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana de debajo del sol? Y este verso 3 no tiene una referencia a las palabras de Jesús, pero yo te invito a que tú lo coloques, porque esto debería tener una referencia realmente directa a todo lo que tiene que ver con la Biblia. Primero vamos a ver que la Biblia está de acuerdo que cuando una persona vive en contra de Dios, vive alejado de Dios, todo es vanidad con respecto a su trabajo. Vean ustedes lo que dice Jeremías, capítulo 16 y verso 19. Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Vanidad, ahí está, Hebel. Vanidad y no hay en ellos provecho. No hay provecho, tal como lo dice aquí. Es una excelente referencia con el profeta Jeremías. No hay provecho cuando tu vida va en contra de Dios. De hecho, también lo dijo Job en Job 9:29. Si yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? O sea, Job reconocía esto. Si él realmente fuera un impío, que no lo cree que es, ¿para qué trabajar?
porque si eres un impío, trabajas en vano. Y finalmente, Zacarías 10:2 también lo afirma. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. También vivir lejos de Dios te hace vivir Hebel en vanidad. Y a mí me gustaría que tengamos un concepto de vanidad. Si bien claramente ya quedó establecido algo que es transitorio e insatisfactorio, quiero que tengamos el concepto de vanidad. Hebel es alguien que no permanece. Todo lo que no permanezca, eso es Hebel, ¿sí? Eso es algo vano. Pueden ser ídolos, puede ser el pecado, puede ser, muchas veces aquí lo dice, como el aliento, como el humo, como la vida del hombre, ¿sí? Todo lo que no permanece, eso es Hebel. Hay que tenerlo suficientemente claro. ¿Está bien? Ahora, lo que me encanta es que también Jesús es como que si hiciera un resumen de todo este pensamiento, y lo explica, de hecho, maravillosamente, en Mateo capítulo 16 y verso 26, y le dice, como si fuera un cierre de este pensamiento que estamos compartiendo, porque ¿qué aprovechará al hombre? Nuevamente, ¿qué provecho? Como lo dice el verso 3 de Eclesiastés, pero ahora en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es un excelente resumen de la vida de Salomón. ¿Qué le aprovechó a él ganarse todo si ha perdido su alma? Si ha perdido el concepto de saber que antes de bajar al sepulcro viviste una vida conforme a lo que tu creador había estipulado para ti. Imagínense. Ahora, si no fuera poco con su vida, Salomón quiere escapar en su trabajo. Pareciese que como no encontró la plenitud, hemos tenido varias veces los pensamientos de Salomón y alrededor de este libro vamos a encontrar cómo él se refiere de las mujeres, cómo él se va a referir acerca de las relaciones, cómo se va a referir acerca de los hijos, y pareciese que no encuentra esa plenitud y cree vanamente que en su trabajo lo va a encontrar. Y muchas veces estamos como Salomón, ¿sí? Como ya preferimos no trabajar en nuestro hogar porque realmente es un desastre, porque no creo que esto tenga solución, pues me encierro en mi trabajo. Y Salomón, aunque increíble, con un trabajo maravilloso que tenía, no encontró en su trabajo, en la observación, en la meditación, ¿sí? En el poder aprender acerca de la naturaleza y los fenómenos naturales, realmente felicidad. De hecho, eso lo explica en los versos siguientes. Verso 4. Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Imagínense. Es como que todo lo que él tenía que hacer, su bitácora, la pasión que en su momento había encontrado en el conocimiento, para él se volvió obsoleto. Ahora, algo que me gusta mucho, que podemos rescatar de esta porción, me gustaría mucho que señales la palabra generación. ¿Sí? La palabra generación viene del Strong, H1755, y es la palabra hebrea dor. ¿Sí? La palabra dor significa, como lo dice ahí, una revolución de tiempo, una edad, una era, una generación, una edad, generación o un linaje. ¿Sí? O sea que está más que nada hablando de generaciones como personas que van y vienen, ¿ok? Pero si te das cuenta, es como raro hablar de las generaciones y luego lo compara con justamente la tierra que siempre permanece. Quiero hacer una aclaración, yo sé que en algún momento tal vez escucharon que esta palabra dor también la hemos usado como un residente y tiene lógica, porque un residente es alguien que vive, pero estamos viendo que vive de forma temporaria. ¿Está bien? Ahora, la palabra tierra que ustedes ven ahí al lado es la palabra Eretz, ¿sí? Y si bien uno podría decir, hermano Lincoln, esa palabra tiene que ver con tierra, como con la tierra de Israel. Sí, pero mira esto que encontré como una referencia. Malaquías capítulo 3 y verso 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis Eretz, ahí está, tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos.
¿Ven ustedes? Entonces yo ahí quiero ir a ese concepto que recién hablamos, porque si bien se entiende bastante fácil, generación va, generación viene, y entonces la tierra permanece, como que es el concepto básico que todos entendemos, podemos ver un poco más de profundidad al entender de que sí, generaciones van, generaciones vienen, pero ¿cuáles son esas generaciones? Son residentes de esta tierra, ¿sí? Pero la diferencia con la tierra que permanece es que esta tierra también ha sido llamado a los escogidos del Señor. Quiere decir que aunque este Eclesiastés dice que gente va y gente viene y que lo que permanece es la tierra, si tú te vuelves una tierra deseable, pues tú también vas a permanecer y las naciones te dirán, bienaventurados, felices, gozosos, dichosos estos que han obedecido al Señor. ¿No me crees? No es la primera vez que se compara a los hijos de Dios con algo en la naturaleza. Veamos cómo se lo dijo a Daniel. Daniel capítulo 12 y verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Miren, como el sol. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ven? Entonces podemos ver, tal vez saliendo del nivel Pashat, del nivel literal, ir un poco más al nivel Sot, al nivel profético. Aquí está hablando de eso también. Habla de que todo lo que no permanece es vano, pero lo que permanece podemos volvernos ello también. Cuando creemos en el Mesías, ¿sí? Cuando su palabra nos da vida eterna, finalmente es la eternidad. Cuando le dijeron, ¿cuál es la vida eterna? Si no es conocerte a ti, al único Dios verdadero. Entonces vivimos en eternidad. Cuando entendemos que aquel que muere dos veces, que muere a la carne, ¿sí? Aquel que muere a la carne, aquel que muere realmente a sus deseos, puede volver a vivir en el Señor. Aquel que nace dos veces, que nace en la carne, pero que nace en el Espíritu también, muere una sola vez, morirá, como lo dice el libro de Apocalipsis, solamente en la carne. A diferencia de aquel que nace una sola vez y que no le interesa volver a nacer como un nuevo ser, padecerá la muerte primera, la muerte natural, y volverá a padecer aquella que es, aquella que es eterna. ¿Sí? Y usando varios ejemplos, el predicador observa que nada parece cambiar mucho en el aparente interminable ciclo que él ve en la naturaleza, del el sol, del viento y de tantas otras cosas. ¿Sí? Ahora, no parece que fuese lo único que al principio le apasionaba, que hoy lo ve como algo tedioso. Vean lo que sigue diciendo en el verso 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Entonces parece que él sube el tono de su predicación y nadie puede refutarlo porque él es Salomón. ¿Sí? Porque él ya observó la falta de sentido de la vida, que no solamente se reflejaba en la naturaleza, sino que ya es evidente en el esfuerzo, en el empeño del hombre. Y ve que todo es fatigoso, aún de ver, aún de escuchar, y que eso nunca se sacia. Y de hecho lo dice Pedro también en su segunda epístola, capítulo 2 y verso 14, con respecto a estos hombres que tienen una visión por debajo del sol. Son aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, no se va a cansar su ojo de ver ni su oído de oír, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Sí, hermano Lincoln, si el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, ¿y qué debemos hacer? Pues bueno, dirigirnos a Dios. ¿Sí? Así, ten la plena seguridad que tus ojos no se van a cansar de ver la escritura, y de hecho cada vez que la vuelvas a estudiar te enseñará algo más, ni tu oído de oír, y volver a escuchar aquellas alabanzas y volverlas a entender y volver a cantar. ¿Cuál es el mejor consejo luego de esto? No es decir, nunca se cansa el ojo de ver y el oído de oír, ya fue, hermano. No, es, wow, no te vas a cansar de ver sus maravillas, ni te vas a agotar de escuchar su palabra. Porque si no, vamos a ver todo este concepto de Salomón como esta ardilla.
¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia entre esta ardilla enjaulada, que solo hace que su prisión gire más rápido con su carrera, y el hombre que vive días arduos por objetivos que son transitorios y que tal vez nunca alcance? Y de hecho Salomón lo dice, no hay nada para él nuevo debajo del sol. Afortunadamente, hermanos, los seguidores del Mesías tienen su vida llena de cosas nuevas. Él en el verso 10 dice, ¿hay algo nuevo? ¿Alguien me puede mostrar algo nuevo? Claro que sí, Salomón. Te lo vamos a mostrar en palabras en palabras del Señor. Un nombre nuevo. Isaías 62:2 dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Entonces no podemos decir, como dice Salomón, pues no hay nada nuevo, porque tienes una visión debajo del sol. Pero si tu visión está en la eternidad, este es el galardón que hay para aquellos que confían en el Señor. Hermano Lincoln, yo solo escuché en Apocalipsis. Sí, capítulo 2 y verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Claro, Salomón, que hay cosas nuevas debajo del sol. ¿Sí? Pero son para aquellos que tienen una visión por encima de este, aquellos que han encontrado en el Señor su esperanza, aquellos que les espera un pacto nuevo también, Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De hecho, ese pacto nuevo es del que habla el Mesías en Mateo 26:28. Es una referencia directa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el nuevo pacto. Nunca más mandamientos escritos en tablas de piedras, en corazones de piedra, sino que van a ser escritos en corazones de carne. Ya el Señor nos está mostrando un nombre nuevo, un pacto nuevo. ¿Y sabes qué? También un camino nuevo. Eso lo dice Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y si no fuese poco, un hombre nuevo, como lo dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También lo afirma 2 Corintios capítulo 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de hecho, hasta el final de los días, en Apocalipsis 21:5, el Señor exclama, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Te das cuenta por qué no podemos leer el libro de Eclesiastés con ligereza, sin entender todo el concepto de la vida de un hombre que ha tenido su visión debajo del sol? Y es maravilloso poder entender de que Salomón obtuvo todo lo que este mundo puede dar: fama, fortuna, dinero, relaciones amorosas desmedidas y todo lo que aparentemente este mundo nos ofrece. Sin embargo, termina de una de las formas más desdichadas y perdiéndose de aquello que el dinero no puede comprar: un hombre nuevo, un pacto nuevo, un camino nuevo y la oportunidad de poder ser también un hombre nuevo. Por eso Eclesiastés es una lección de vida, un camino por donde no ir. Verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace, pero debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Yo, honestamente, me es inevitable que cuando escucho muchas de las frases o leo este libro, parece uno de esos libros de autoayuda en las partes que te dan como un golpe de atención para que el espectador esté como atento, ¿sí? Y quiero que entendamos algo.
Este concepto proviene de alguien que hizo del conocimiento su meta. La vida de Salomón se basaba en tener conocimiento, ese era su destino, ¿sí? Y no que el conocimiento fuese el medio para algo más profundo, que realmente es el conocer al Mesías. Ese es el puente para una vida eterna. De hecho, el apóstol Pablo exaltaba, contrario a lo que dice Salomón, exaltaba el conocimiento, exaltaba el que pudiésemos entender mucho más, ¿sí? De hecho, se lo dice a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto más conocimiento de la palabra tienes, pues te va a ser mucho más sencillo el poder entender lo que el Mesías está queriendo decir. Con el mayor conocimiento podrás entender qué significa o cuáles, ¿sí? Fueron las profecías que cumple tu Señor. Te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. ¿Está bien? La salvación es en Cristo Jesús. La salvación es en el Mesías. Pero tener este conocimiento de la palabra de Dios te da una mayor comprensión de lo que el Mesías ha venido a hacer y cuál puede ser nuestro rol en este lapso de vida que el Señor nos ha dado. Leamos el verso 13. Dice: y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso, dice, penoso trabajo, Dios, a los hijos del hombre para que se ocupen de él. Él lo ve como un castigo, ¿sí? Salomón aquí se queja de que es penoso el trabajo que Dios le dio a los hombres. Imagínate a alguien que no entiende el contexto de Salomón y por qué lo dice, lo ve en la Biblia, dice, ¿y para qué voy a trabajar? Si aquí dice que eso es como un castigo, que es penoso. ¿Sí? Y quiero que entendamos algo. Dios ha construido deliberadamente un sistema donde la vida parece sin sentido y vacía. ¿Sí? Parece que no hay realmente sentido en ella. Dios lo hizo así. Dios lo determinó así. Dios determinó un sistema de una vida sin sentido y vacío, sin la comprensión de Dios, para que nosotros podamos descubrirlo y asombrarnos con ello. Esto es como aquella persona que al puro estilo de Hollywood le ofrecen una píldora de realidad y decide si quiere despertar o no. Toda esta vida está diseñada de tal manera que los hijos de Dios realmente no se sientan cómodos en ella. De hecho, la palabra dice, y él mismo aseguró, mi reino no es de este mundo. Si en algún momento estamos cómodos con este mundo, pues realmente tendríamos que realmente preguntarnos si estamos siguiendo al maestro adecuado, porque este mundo está hecho deliberadamente para hacernos despertar y darnos cuenta de que hay algo más allá del sol. Es decir, que toda la creación y este mundo en sí es una vanidad de vanidades, como lo dice Salomón. Pero lo que ignora Salomón es lo que revela el Evangelio en Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad. En esa parte tiene razón. No por su propia voluntad, ese es el punto que no ha entendido Salomón, porque está mirando debajo del sol, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios hace, lo hace porque nos ama. Todas las situaciones que nos están pasando, Dios las está permitiendo para que nos sintamos incómodos, para que podamos levantar nuestros ojos a los cielos y realmente buscarlo a Él de todo corazón. Que entre más incómodos nos sintamos con esta vida y con los afanes y con los que nos ofrecen, pues con mayor seguridad vamos a buscar al Señor. Y eso es lo importante. Yo sé que puede parecer cruel por parte de Dios el idear un sistema así, pero en realidad es una evidencia de su gran amor y de su misericordia. Él construyó dentro de nosotros el deseo y la necesidad de que haya un significado y un sentido a la vida. Cuando una persona se pregunta, esto no tiene sentido, esto es vanidad de vanidades, en vez de centrarse en una visión debajo del sol y escribir un libro deprimente, le tendría que decir, pues si el dinero, si la fama, si la fortuna, si las mujeres no me han dado eso, pues no es por aquí y me regreso. Y empiezo a buscar al Señor con todo el corazón.
Y la última línea de lo que dice es devastador. Lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse. ¿Sí? La búsqueda de respuestas en sabiduría, pero lejos de Dios, te trae solamente desesperación. Por eso cuenta justamente lo peor. Se los puedo decir, tal vez como médicos, luego de estudiar por más de 20 años aproximadamente, se los podemos decir como médicos, habiendo estudiado 17 años, que muchas veces hemos entrado en esta desesperación. ¿Para qué estudiar? Si de repente decían que el café hacía mal para la presión y luego salen nuevos estudios donde tomar café es bueno, según la cardióloga que tengo al lado. Y sabiamente una señora que por mucho tiempo se le había dicho que no tome café para la presión, le decía, ¿sabe que hay una buena noticia? Puede volver a tomar café, porque ya descubrieron que sí hace bien. Y la señora muy sabiamente me dijo, yo nunca dejé de tomar café, porque ustedes los médicos a veces no tienen totalmente la razón. Y es así. Entonces uno también como médico se hace las mismas preguntas. Entonces, realmente esta sabiduría o lo que uno puede alcanzar puede ser de bendición para los demás, sí, cuando es un medio para ello. Cuando tu trabajo, tus dones, tu profesión o tus títulos se los entregas al Señor. Si no, simplemente vas a estar como Salomón, que no le ve sentido a nada, que lo ve todo torcido, que ve que los giros de la vida, las cuencas de los ríos, los remansos en medio de las riberas, donde se posan los patos con sus crías, para él no tiene sentido. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una visión así es perfeccionista. Y la persona que es perfeccionista no puede ver lo hermoso en medio del aparente caos que él puede encontrar. Cuando dice, está bien, mi casa no está totalmente limpia, pero mis hijos están sanos. ¿Sí? Llego cansado, agotado y tal vez no puedo tener la vida perfecta que soñé, pero tengo a mi esposa a mi lado. Tengo unos hijos que se alegran al verme. Tengo a mis padres con vida. Puedo pagar la casa que tal vez no es mía, es alquilada, pero Dios me lo provee. Realmente tendríamos que empezar a verlo de esa manera, porque si no terminaremos como Eclesiastés, una lección de vida, un camino por donde no ir. Terminamos, verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Qué palabras con las que cierra Salomón. ¿Sí? Por lo menos hay algo bueno. En el verso 16, él aclara de dónde proviene esto. Esto no es palabra de Dios. Esto es, hablé yo en mi corazón. Él aclara de dónde proviene todo esto. Es decir, miré hacia adentro, hacia mi corazón, en vez de buscar sabiduría y respuesta, hacia afuera, hacia Dios, que es el que gobierna la eternidad. Pero estos versos son tan mal comprendidos que ha creado un pensamiento en las personas de mejor no es estudiar. ¿Sí? Eso trae dolor, entonces mejor no estudie, quédate ignorante. Cuando no tiene nada que ver con ese pensamiento. Y de hecho, ese pensamiento se mantuvo por tanto tiempo que se ha malentendido la palabra de Pablo. Pablo, de hecho, entiende este concepto perfecto y con esto vamos a cerrar. Romanos capítulo 7 va a explicar este concepto de Salomón con mucha más claridad. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir? Claro, entre más conocimiento tienes, más sufrimiento tienes porque te das cuenta que no eres quien parecías. Cuando tú empiezas a obtener conocimiento en cualquier área de la vida, si tú eres médico y empiezas a darte cuenta que a veces solamente sabías una cosa y empiezas a adquirir más conocimiento y empiezas a dudar más, porque empiezas a conocer reacciones adversas o empiezas a conocer otros tipos de cosas y empiezas a darte cuenta que no estás seguro si tu diagnóstico fue correcto, porque tienes tantos otros diagnósticos que pensar. Y eso lo puedes llevar a cualquier esfera de la vida.
más aún en la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano Lincoln? Sí, cuando nosotros vivíamos como los gentiles, decíamos, creemos en Dios, yo no hago mal a nadie, entonces yo estoy bien. Pero cuando conozco la ley del Señor, sus mandamientos, ¿qué pasa en ese momento? Me volví pecado. ¿Por qué? Porque resulta que no era simplemente dar una limosna y no robar. Resulta que no era simplemente decir, bueno, yo nunca me he acostado con otra mujer. Resulta que no. Y viene Dios con sus palabras y sus mandamientos y nos dice, hay mucho más. Resulta que mirar a una mujer ya es codiciarla y ya es pecado. Resulta que el decirle a una persona tonta, boba, ya es pecado. Y empezamos a entender que entre más conocimiento de la palabra de Dios tenemos, más aflicción trae a nuestros corazones. De hecho, está escrito en el libro de Apocalipsis que cuando el ángel se presente en los tiempos finales, y nos dé de comer aquel libro, dice la palabra literal que este libro es dulce a nuestro paladar, como está escrito, pero va a ser agrio, amargo en nuestro vientre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios sea miel, pero luego nos caiga pesado? Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer, es maravilloso. Pero cuando llega la prueba, cuando llega una dificultad, cuando nuestra carne evoca y ya sabemos que lo que hicimos está mal, ¿qué causa en nosotros? Aflicción. Por eso el libro se vuelve amargo, pero eso es parte del proceso natural de una persona que está creciendo. Romanos 7, verso 9 lo explica. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿sí? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿sí? Porque antes éramos gentiles, antes éramos paganos, antes no entendíamos nada. Y resulta que venido el mandamiento, el pecado que yo, según yo, no tenía, revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estoy en falta. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¡Pum! Ahí está. Referencia directa a Apocalipsis. El mismo mandamiento que era dulce a mi paladar, para mí fue a muerte. ¿Por qué? Porque ahora sé las cosas. Sin embargo, ¿qué termino haciendo muchas veces, amados hermanos? Haciendo lo contrario. Verso siguiente, 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y es bueno. Entonces, ¿qué culpa tiene la ley? Es como que tú vivas en el campo y allá no existían semáforos y no existían nada y tú andabas en una camioneta y resulta que llegas a la ciudad y según tú has manejado toda la vida, pero resulta que no conoces las leyes de tránsito, que no conoces lo que es un semáforo, un ceda al pase y luego de repente terminas accidentado y terminas con aflicción. ¿Qué? ¿Echaremos la culpa a la ley de tránsito? Claro que no. La ley de tránsito justamente está para hacer ver cuáles son los posibles errores que podemos cometer. Y cuando los cometemos, trae aflicción en nuestros corazones. Pero la ley, como dice acá, a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Ese es el pensamiento que tiene Salomón. No, entonces, bueno, como no se pudo, pues no se pudo. Visión de debajo del sol. Lo que es bueno, ¿ha sido muerte para mí? Claro que no. Tiene que volverse vida, pero va a costar. Va a dolerme la panza, ¿sí? Va a dolerme mis entrañas, va a doler en mis huesos, va a doler en tener que trabajar, en levantarme temprano. Va a tener en que tenemos que, va a doler en el aspecto de cortar relaciones que no son sanas, ¿sí? Va a sonar difícil el tener que despegar nuestros ojos de las series, del Netflix, de los deportes, por tener una vida consagrada al Señor, porque resulta que aquello que para mí era normal, ahora ha producido muerte en mí. Pero yo quiero que eso que es bueno produzca vida, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es realmente bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y ese es el concepto de la ley que nosotros tenemos que tener. La ley a nosotros no nos puede causar, wow, la ley vino para traer alegría. No, la ley vino para mostrarnos quiénes somos. La ley vino a mostrarnos que necesitamos un Salvador. De hecho, justamente el apóstol Pablo lo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley vino de los cielos, no vino de la tierra. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago.
y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, claro que el conocimiento trae más aflicción, Salomón. Trae más aflicción porque ahora conocemos lo que está bien y lo que está mal. Y empezamos a darnos cuenta que a pesar de que sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. De que a pesar de que de múltiples formas, con la palabra, con parábolas, el Mesías ya lo hizo tan claro y muchas veces tan sencillo, yo sigo transgrediendo, no cuidando mis ojos, no cuidando mi oído, no cuidando lo que digo, no cuidando mi comportamiento, dejando de ser el testimonio de hombre, sacerdote de mi hogar o de mujer que debe ser una pareja que habla acerca de que el Señor vive en sus corazones. Y para terminar, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiere, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? Dijo Salomón. Bueno, ya está. Ese es de qué aprovechará tu vida. No hay más razón, no hay por qué esforzarse, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Justamente dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta es la ley la cual Pablo quiere condenar. La ley que está en nuestro cuerpo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí tienes una lucha. Tienes una lucha entre mirar por encima del sol o mirar debajo del sol. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí estamos todos igual que Salomón. ¿Sí? Si nos quedamos hasta ahí, quedamos todos igual que Salomón, buscando las riquezas, ¿sí? Buscando en las mujeres, buscando en la fama, buscando en los proyectos, en la ciencia, sin encontrar algo que satisfaga. Pero hermano Lincoln, ¿qué mensaje este? Si yo soy igual que Salomón y soy carne, ¿estamos de acuerdo? Por eso el verso 24 exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese es el punto del día de hoy, amados hermanos. Ahí no dice cómo, sino dice quién. Y él termina diciendo, gracias doy por el Mesías que me liberó. Esa es la respuesta correcta, no cómo, sino quién. Gracias doy por Jesucristo, por Yeshua, por mí, Señor y Salvador. Es aquel que tiene la potestad de hacer que tú y yo no vivamos una lección de vida, un camino por donde no ir. Ahora, para terminar, me gustaría que pensemos en la conclusión a la cual este primer capítulo nos habla. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es algo transitorio. Pero recuerden cuál es la promesa, porque recién vimos que el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de hecho, Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, lo dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, ahí está, la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ahí está, el mundo es vano porque no permanece sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, será como las estrellas a multitud, será llamado bienaventurado, será dicho tierra deseable del Señor. Y eso es Eclesiastés, es una lección de vida, un camino por donde no ir. Y es nuestro anhelo, que realmente podamos aprender y ser sabios, porque aprendemos de los errores de los demás y no cometiendo los nuestros propios. No es por ese camino donde encontraremos la plenitud, sino en el cual realmente reposamos, y es mirando más allá del sol, mirando en nuestro Mesías, en aquel que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias por este libro de Eclesiastés. Gracias por mostrarnos un camino por donde no ir, un camino de riquezas, de opulencias, de fama, de adulterios, de vivir sin negarse nada debajo del sol. Gracias te damos por el Mesías, quien ha traído esta libertad para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos prometes una eternidad, pero para ello, Señor,
Debemos abandonar a este mundo y sus desdenes. Gracias por cada uno de mis hermanos que congregados en este lugar, Señor, se han encontrado muchas veces con esta insatisfacción de vivir en este lugar en el cual tú has diseñado para que nosotros solo encontremos sentido cuando te miramos a ti, que eres el único merecedor de toda alabanza. Gracias te damos en el nombre del Mesías. Amén, amén y amén. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.